Bueno, Dios les bendiga a todos, a los hermanos que se van a conectar en las redes sociales, Dios les bendiga. Les habla su consiervo Henry Gutiérrez y para mí es un gusto poder nuevamente estar compartiendo una enseñanza bíblica desde el punto de vista de Jesucristo. Vamos a hacer una oración, le pido el favor al hermano Gilmar que nos diría esta oración. Amén. Padre Todopoderoso, Señor Jesús, gracias por permitirnos estar esta tarde aquí, Señor. Gracias por darnos otro día más de vida, otro día más de salud, por guardar nuestra entrada, nuestra salida, nuestros caminos. Gracias, Padre, porque sabemos que si estamos vivos es por tu voluntad, Señor. Permítanos, Padre, apreciar cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor. Cada día es un día más en tu presencia, cada día es una oportunidad más de ser acepto ante ti. Cada vez que estamos otro día más en la tierra es una oportunidad más para acercarnos a ti y alejarnos del mal. Necesitamos tu ayuda y la pedimos urgentemente para que tú nos ayudes a alejarnos del mal, de las tentaciones, de la injusticia, Señor Jesucristo, para poder ser aceptos ante tus ojos. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Inclina nuestro corazón a seguir tus palabras, tus mandamientos, tus leyes. Permítenos entenderlas, porque será la única forma en la cual la podamos practicar. Permítame que estas palabras queden siempre grabadas en nuestra mente, en nuestra memoria, Señor Jesucristo. Que no necesitemos siempre de leerlas, sino que siempre la podamos sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, para así buscarte, Señor Jesús. Bendice a cada una de las personas aquí presentes, bendice sus hogares, bendice su salud, bendice su relación contigo, Padre. Ayúdanos en este camino de la salvación que está junto a ti, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenidos todos, hermana Carol, Dios le bendiga, hermana Sandra, hermana Valentina, Dios le bendiga, hermana Ivonne, amén, Dios le bendiga, Gerard, Jacob, Juan, hermano Noel, hermano Gilma, hermano Rodrigo, Mauricio, el hermano Francisco, el hermano José y la hermana Luzmila, todos Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a tener un estudio bíblico sobre el quién es prudente y quién es insensato. Recuerda que habíamos quedado pendientes ahí, que para hoy martes vamos a tener esa enseñanza bíblica. Vamos a ver, ¿qué desprecian los insensatos? Proverbios 1:7, ¿qué desprecian los insensatos? Ahora, esto es muy importante porque en el tiempo final nosotros debemos de tener un cuidado mucho de en dónde estar ubicados, ¿ya? Y entonces hay una parte, siga Valeria, Dios te bendiga. Hay una parte muy importante que es qué es lo que nos hace a nosotros que seamos prudentes, ¿ya? Prudentes. Entonces vamos a comenzar leyendo Proverbios 1:7. ¿Qué nos dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Suena un poquito fuerte, ¿sí o no, hermana Ivonne? Suena un poquito fuerte, ¿cierto? Porque uno dice, uno va, por decir algo, a las iglesias cristianas y uno nota que hay mucho buen ambiente de musical, buena música y todo. Pero de pronto la enseñanza se reduce a 30 minutos o menos. Entonces lo importante es que nosotros entendamos lo que dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí hay algo tremendo. Yo recuerdo que yo iba en Bogotá, a la iglesia central en Bogotá, y la pasaba de maravilla. Créame que me gozaba y yo no estoy quejándome por eso, no, la pasaba muy bien. Pero había un error que cuando a mí me preguntaban de qué se trató la enseñanza, yo no me acordaba de nada. De pronto decía partecitas, pero no me acordaba ni de la cita bíblica que habían leído, ¿ya? A ver si todos podemos recordar Proverbios 1:7 que voy a preguntar al final. ¿Está bien? Una sola cita bíblica nada más. A ver si la podemos recordar. ¿Está bien, hermano Noé? Ok, Proverbios 1:7. Ahora, ¿por qué desprecian los insensatos la sabiduría y la enseñanza? Tiene que haber algo, ¿cierto? Tiene que haber algo. Cuando usted desprecia algo o dice, yo no quiero una comida, y dice, no, pero es que esa comida es lo mejor que hay.
No, es que a mí me cae mal, es que a mí no me gusta. Tiene que haber algo en el insensato para despreciar la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 24:7. Vamos a ver qué es lo que hay en el insensato para despreciar la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 24:7, hermano Gilmar, por favor. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Aquí hay un caso que es un poquito delicado, porque todos corremos el peligro en cualquier momento de ser insensatos, porque decimos, y eso pasa no solamente a nivel absoluto, sino en lo relativo. Nosotros de pronto vamos a una clase en la universidad de una carrera que hemos escogido, y en la primer clase nosotros no entendemos ¿qué? Nada. Entonces lo mismo pasa con el insensato cuando oye la sabiduría. Dice, para el insensato alta está la sabiduría, o sea, inalcanzable. Pero ese asunto de que no se puede alcanzar esa sabiduría depende en cuanto a las cosas de Dios, no en cuanto a la universidad. En cuanto a la universidad de pronto puede ser porque no un buen bachillerato, ¿sí me entiende? Una buena parte, una buena enseñanza, un buen profesor. Pero en las cosas de Dios, cuando uno no entiende mucho las cosas de Dios, o sea, la palabra de Dios, es porque hay alguien que quiere que tú no entiendas. Segunda de Corintios 4:4, ¿quién es el que ciega el entendimiento para que tú no entiendas esa sabiduría? ¿Ya? Entonces uno dice, por lo menos cuando yo entré a la primera clase de filosofía y letras, créame, que a mí me pasó algo muy increíble. Yo llegué a la primera clase y yo dije, ¿y esta gente qué mente tiene? Yo no entendía nada. Nada. Y la verdad que estuve un tiempo así, y yo estaba preocupado. ¿Cómo así que yo no puedo entender y los demás entienden todo y yo no entiendo? Entonces esta parte es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Miren lo que dice. ¿Por qué el insensato ve que la sabiduría está alta? No es porque esa persona no tenga las mismas capacidades que los demás, sino que hubo el enemigo que les cegó ¿qué? El entendimiento. ¿Puede leerlo, hermano Gilbert? ¿Cómo nos dice? Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo, dice, le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca, o sea, para que no comprendan la enseñanza del Evangelio. ¿Puede leerlo nuevamente? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el insensato no es porque nació y ya no le entra el Evangelio, no. Es que hay un ser espiritual que ciega el entendimiento. Y uno dice, ¿cómo puede cegar el entendimiento? Es una manera de hablar del apóstol Pablo, que es como la persona cuando está ciega. A una persona que está ciega le muestran los colores y nunca podrá saber cómo es un color. Nunca. ¿Ya? Lo mismo pasa con el insensato cuando ve la sabiduría muy alta. No es que esa persona no tenga la capacidad, sino que el enemigo le ha cegado el entendimiento para que no comprenda el Evangelio, o sea, las palabras de Cristo. Ahora, viene la pregunta un poquito como preocupante, ¿ya? Porque uno dice, bueno, ya hay hermanos que leen la Biblia y conozco un amigo que ahora es pastor, entonces vamos a mirar a ver la pregunta es, hermana Valentina, ¿habrán pastores insensatos? Sí. Hermana Sandra, hermano Ivonne, hermana Ludmila, sí. ¿Habrán pastores insensatos? Eso es delicado lo que yo estoy diciendo, pero vamos a ir a la Biblia. Porque si el Dios de este siglo cega el entendimiento para no comprender el Evangelio, ¿habrán pastores insensatos? No. Zacarías 11, capítulo 11, versículo 15. Detrás de Mateo está Zacarías. En los libros. En los libros. Entonces aquí hay algo muy importante, que es que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora voy a hacer que pelea Juan, que se haga un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Más. Ahí está bien. Entonces, ahora sí.
Entonces, ahora vamos nosotros a mirar que la persona, todos nosotros corremos el riesgo de en cualquier momento de volvernos como insensatos. Insensatos. Estoy hablando en lo absoluto. Y en lo relativo también puede suceder. Porque no comprendemos algo, porque no nos lo han explicado. Ahora vamos a leer Zacarías 11:15, ¿qué dice? Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Siga leyendo. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Mire, esto es bien delicado del pastor insensato. Porque si ustedes pueden leer desde el capítulo 11, pero versículo 4, usted se va a dar cuenta ahí que el pastor insensato está más preocupado por la parte económica que no por la parte de instruir a la persona. Mírelo, ahí dice, así dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, en el versículo 4. Y hay dos callados, el de gracia y el de ataduras. Y hay pastores insensatos, por eso es muy importante esta enseñanza para los hermanos que están conectando a Patricia Rodríguez, Ruby Jaramillo. No es que aquí vayamos nosotros a juzgar a las personas. Miremoslas que todos estamos en un proceso de ¿qué? De crecimiento. Miremoslas así. Pero en Zacarías está hablando de los pastores insensatos. Un pastor insensato es cuando más se preocupa por lo económico que por la vida de las ovejas, que por la instrucción de las ovejas, que por compartirle la sabiduría y el conocimiento a ¿quiénes? A las ovejas. Ese es el que debe de ser el pastor prudente. Pero el sensato no, el sensato eso lo tiene de último, no lo hace, y lo que le interesa es la parte material vamos a decir, del templo, de la ovejas, que no está mal, siempre y cuando haga lo otro, ¿me entienden? Pero si deja solamente y se dedica a lo que es el templo, la parte material, o sea, la parte administrativa, y no hace lo otro, la Biblia lo llama que es un pastor, ¿qué? Insensato. Porque es que por eso vamos a llegar donde las vírgenes, insensatas y ¿qué es? Visten igualito, tienen la lámpara, pero hay un problema. Vamos ahora, no quiero alargarme ahí, pero ahí dice en el 5, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Así el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido y sus pastores no tienen, ni sus pastores tienen piedad de ¿qué? De ellas. Y bendito Jehová porque yo me he enriquecido. Eso suena duro, ¿sí o no? Suena duro. Por eso yo les decía a muchos hermanos, predicando el evangelio nadie puede hacerse rico. Haciendo negocios sí, se puede hacer rico. No hay ningún pecado ni nada. Pero predicando el evangelio, hacerse rico ya tiene un problema. Porque es que ahí dice, el 5, a los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El que las vende dice, bendito sea Dios o Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Y ese es un pastor ¿qué? Insensato. Ahora, si al pastor le regalan algo, eso no tiene nada malo. Pero si el pastor inventa una doctrina para enriquecerse, ahí hay problemas porque los apóstoles no predicaban para enriquecerse. Jesucristo, yo siempre me pregunté eso y yo lo he compartido mucho con un hermano, con el hermano Manuel, y yo les digo, yo cuando veo que Jesucristo convierte el agua en vino, hermana Ivonne, 5 tinajas grandes la convierte en agua en vino, yo digo, yo estuviera ahí, Señor, aquí hay un negocio pero grandísimo, el agua en vino, imagínense, y lo prueban en nuestra sala y es mejor que cualquier otro vino. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesucristo no dijo, voy a poner una venta de vino porque yo todo el agua la convierto en vino? Entonces dije, tiene que haber algo mejor para que Cristo no se quedara pegado ahí. Y si hay algo mejor, la sabiduría y la inteligencia. Por eso es que
cuando nosotros entramos en este conocimiento, ya nosotros, por eso dice un proverbio, compra la verdad y ¿qué? Y no la vendas. Pero cuando usted no vende algo, cuando sabe el valor de eso o cuando no sabe el valor de eso. Claro, cuando usted sabe el valor, usted no lo vende. Entonces, ya sabemos que el que produce que la persona sea insensata es el enemigo, que lanza algo para cegarle el entendimiento y que no pueda entender. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué debo de hacer para... ¿Qué debo de hacer para... Bueno, no entiendo acá lo que yo escribí, pero dice, para salir, perdón. ¿Qué debo de hacer para salir bien en todo? ¿Qué debo de hacer para salir bien en todo? Yo voy a poner un ejemplo. La persona llega y hace todo esto y yo voy a predicar el evangelio, pero no, yo voy a hacer también mi dinero. ¿Cómo yo hago para predicar el evangelio y en medio de todo lo que yo veo, que yo pueda salir bien? Bien, no en lo relativo, sino en mi relación con ¿quién? Con Dios. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 18. Eclesiastés 7, 18. ¿Cómo nos dice? Bueno es que tomes eso y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces aquí viene algo. Resulta que a mí me dicen, mire, la organización tiene este sistema y aquí hacemos esto y esto y esto y esto. Lo único que a mí me va a librar de ese sistema, que no esté de acuerdo con lo de Dios, y que yo salga bien, librado, delante de Dios salga bien, es que yo sea un hombre que temeroso a Dios, tenga temor de Dios. Dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien ¿en qué? En todo. Y usted sabe ya los 8 pasos del temor, para entender el temor de Dios, ¿cierto, hermana Sandra? ¿Sabe los 8 pasos? ¿Los recuerda los 8 pasos para entender el temor de Jehová? Ah, bueno, ella está ahorita. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda los 8 pasos para entender el temor de Jehová? ¿Quién recuerda? ¿El primero cuál es? Recibir ¿qué? La palabra. El segundo, guardar los mandamientos. El tercero, inclinar el oído a la sabiduría. El cuarto, inclinar el corazón a la prudencia. El quinto, clamar a la inteligencia. El sexto, dar la voz a la prudencia. El séptimo, buscar la prudencia como a la plata. Y el octavo, escudriñar la prudencia como a tesoro. Y entonces entenderás que el temor de Dios. Si yo tengo el temor de Dios, voy a salir bien librado en las propuestas que me hagan. En las propuestas que me hagan. Pero si yo no tengo temor de Dios, lo que venga yo lo voy a aceptar. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que nuestra vida aquí en la tierra es un suspiro. Pero la eternidad que nos espera es la eternidad. Entonces yo prefiero que el suspiro sea de acuerdo a lo de Dios, porque voy a vivir ¿qué? Toda una eternidad. Si yo no suspiro bien para salir bien delante de Dios, porque no tengo temor de Jehová, aquí es donde vienen los problemas. Porque cuando yo entiendo el temor de Jehová, ¿qué es lo que yo hallo, hermano Francisco? Cuando yo entiendo el temor de Jehová, ¿qué hallo? El conocimiento de quién, de Dios, Proverbios 2:5. Muy importante todo esto, por eso es importante tener en cuenta lo que es la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces ya nosotros tenemos en cuenta estas frases y ya nosotros ya debemos de comenzar a crecer en la estatura y plenitud de ¿quién? De Cristo. Ahora, ¿qué debo hacer para salir bien? Tener que el temor de Dios. Ahora, ¿quiénes pueden ser llamados prudentes? ¿Quiénes pueden ser llamados prudentes? Ya oyendo todo esto, Geico, que usted ya ha oído. ¿Quién puede ser llamado prudente? El que aprecia la sabiduría. El que aprecia la sabiduría. Pero el que aprecia la sabiduría debe de tener alguna inclinación por la sapiencia, ¿ya?
Entonces vamos a mirar quiénes son llamados prudentes. Proverbios 16, 21. Jesús desea. Proverbios 16, 21, ¿qué nos dice hermano Gilmar? Vamos a mirar a ver cómo nos va todo, ¿sabe? Esta noche. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. El sabio de corazón es llamado ¿cómo, Geico? Prudente. ¿Y quiénes desprecian la sabiduría y la enseñanza? Los insensatos. ¿Y por qué las personas pueden llegar a ser insensatos? Porque el Dios de este siglo les puede cegar ¿qué? El entendimiento. No es que la persona no tenga la capacidad, no, Dios lo hizo con la capacidad de entender todo. Pero el enemigo, así es hermano Rodrigo, el enemigo ciega el entendimiento. Y entonces, cuando el pastor se vuelve insensato, porque el enemigo metió ahí, todas las ovejitas quedan a ese mismo nivel. Todas las ovejitas quedan a ese mismo nivel. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en entender las palabras de Cristo. Porque el problema no es que yo no tenga la capacidad para entender. El problema es que el enemigo me ha cegado ¿qué? El entendimiento. Y ya estoy hablando de que hay pastores como. Eso nunca a uno le enseñan eso. Uno cuando oye la palabra pastor, uno dice, ¿este se la sabe toda la Biblia? No, señor. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidad, echamos fuera demonios. Yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Cuando una persona hace el mal, Jacob, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Porque guarda los mandamientos de Dios o porque no los guarda? Porque no los guarda y no Porque- tiene entendimiento. Porque no los guarda y no puede pues guardarlos porque pues como no los aprecia. Entonces aquí es donde viene nosotros, donde expresamos el amor de Dios. ¿En qué consiste o este es el amor de Dios? En que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Primera de Juan 5, versículo ¿qué? 3. Este es el amor de Dios, en que nosotros guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Cuando una persona dice yo amo a Dios, Jesucristo dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Puede leerlo, hermano Gilmar. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan. Ya no Evangelio de Juan, sino Primera de Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, cuando una persona dice, yo te amo, Señor, la única manera de que puede comprobar que realmente tú amas a Dios es porque tú estás guardando ¿qué? Los mandamientos. Jesucristo lo dice en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es como cuando, eso es en lo absoluto, en lo relativo. Una mujer o un hombre dice a una mujer, yo te amo. Pero los hechos son todos los contrarios. ¿Cómo va a decir que la ama? ¿Sí me entiende? O de viceversa, la mujer al hombre. Lo mismo pasa con lo de Dios. En lo de Dios es que hay que guardar ¿qué? Los mandamientos. Ahora sí llegamos a la parte que yo quería que llegáramos. ¿Qué hace el sabio que es de corazón? Porque dice que el sabio de corazón es llamado ¿qué? Jacob. Prudente. El sabio de corazón es llamado prudente. Los insensatos, hermana Carol, los insensatos que desprecian la sabiduría y ¿qué? Y la enseñanza. Muy bien. La sabiduría y la enseñanza. Y el sabio de corazón es llamado ¿cómo, hermana Carol? Prudente. Muy bien. Ahora, ¿qué es el que hace? ¿Qué es lo que hace la persona que es prudente? Porque es una persona sabia de corazón. Y ya se libró de que Satanás le ciegue ¿qué? El entendimiento. Entonces, ¿qué hace la persona que es sabia de corazón? Mateo 7:24. Mateo 7:24. 7:24. ¿Qué dice ahí? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sigo? Sí. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, el sabio de corazón es llamado ¿cómo? Prudente. Y Jesucristo, está en tinta roja lo que leyó el hermano, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, Hacerlo. le compararé a un hombre que es insensato o prudente. Ahí está la clave. Si usted oye las palabras de Cristo
y las hace, usted es una mujer que prudente. Esa es la clave porque tiene un corazón que sabio. El que me está hablando es el Señor Jesucristo. El que me está hablando no es el hermano Henry, es el Señor Jesucristo. Porque le está leyendo lo que dice la Biblia. Y dice Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, el Evangelio, lo comparé a un hombre que prudente. Y luego sigue diciendo, que edificó su casa sobre la roca, y la roca, ¿quién es? Cristo. Entonces ya tenemos el primer paso de los que son sabios de corazón, llamados prudentes, que oyen las palabras de Cristo y las hace. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué hace el que aborrece la sabiduría y la enseñanza? ¿Quién es el que aborrece la sabiduría y la enseñanza, Keiko? El insensato. Entonces, ¿qué hace el que aborrece la sabiduría y la enseñanza? Mateo 7 y versículo 26. ¿Qué hace? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí está. Pero está hablando otra vez Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y ya no como el hombre que es sabio de corazón llamado prudente, sino el insensato que aborrece la sabiduría y la enseñanza, dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Por qué no las hace? Porque aborrece la sabiduría y ¿qué? Y la enseñanza. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, las tempestades, los huracanes, todas estas cosas, le pegaron a la casa y se cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Entonces, hasta ahí todo entendido, hermana Ivonne, hasta ahí todo entendido, hermana Valentina, Valeria, ¿todo entendido hasta ahí? Bueno, espero que sí. Listo. Bueno, se están riendo, no sé por qué, pero bien importante esto, ¿ya? Que entendamos, porque esto es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es que, hasta que la enseñanza ya es perfecta. Ahora, ¿a qué será semejante el reino de los cielos? Ahora ya nos vamos a ver, ¿por qué hablar tanto de la prudencia y por qué hablar tanto de la insensatez? ¿Será que tendrá que ver mucho con que yo esté allá en el reino de los cielos? ¿Será que el ser insensato o el ser prudente me hace estar en el reino de los cielos? Vamos a mirar Mateo capítulo 25, 1 y 2. ¿A qué será semejante el reino de los cielos? Mateo 25, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mire, está hablando Jesucristo. Dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 5 eran ¿qué, Keiko? Prudentes. ¿Y 5? Insensatos. Bueno. ¿En qué grupo les gustaría a todos ustedes estar? ¿En el grupo de las 5 prudentes o 5 insensatas? Prudentes. En las 5 prudentes. Para Patricia Rodríguez, Rubí Jaramillo, la hermana Petrona Molina, Dios les bendiga grandemente. Para Ojoteave Giovanni, también Dios les bendiga. Y para las 173 personas del Libby, Dios les bendiga. Y para los hermanos que mirarán en YouTube en diferido. Para ustedes también es la pregunta. ¿En qué grupo les gustaría estar? ¿En el de las 5 prudentes o 5 insensatas? Las dos están en el mismo reino de los cielos, que es una parábola. Por eso Jesucristo, cuando vino a predicar el Evangelio y le dijeron, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Él qué les dice, hermano Mauricio? ¿El reino de Dios qué? ¿Entre vosotros qué? Está. El reino de Dios está aquí, en potencia. Pero cuando ya sea un reino, usted tiene que tener los documentos en regla para estar en ese reino. Sí, ahorita está en potencia, ahorita le estamos diciendo qué necesita usted para estar en el reino, como para ir vamos a decir, al Reino Unido, Inglaterra. Tiene que haber unos requisitos, por supuesto. Lo mismo para el reino de Dios, hay unos requisitos. Pero uno de los requisitos es que usted no puede ser una virgen ¿qué? Insensata, sino prudente. Prudente, ¿quién es el que es llamado prudente, Diego? ¿El sabio de qué? De corazón, llamado prudente. ¿Y quién es el que es llamado insensato? El que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Ahora,
Como es 5 prudentes y 5 insensatas, vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice que tomaron las lámparas, ¿cierto? ¿Ahí alcanzamos a leer eso o no? Vamos a mirar. ¿Cuál es la lámpara que tomaron todas las prudentes y como insensatas? Pero antes de eso, léame el versículo 3 y 4, creo que es. 3 y 4. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente que con sus lámparas, las prudentes. Y las insensatas tomaron las lámparas y no tomaron ¿qué? No tomaron aceite. Bueno, ahora vamos a mirar cuál es la lámpara. Salmo 119, 105, para mirar cuál es la lámpara. Porque la lámpara la tomaron las dos, ¿cierto? Sí. Hermana Ivonne, la lámpara la tomaron las dos, tanto la prudente como la insensata la tomaron, pero vamos a ver cuál es esa lámpara. ¿Cómo nos dice Salmo 119, 105? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, en una iglesia cristiana y en cualquier iglesia cristiana, todos tienen una Biblia, ¿correcto? Todos toman la palabra. La lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos toman la lámpara. Pero las prudentes se distinguen de las insensatas porque las prudentes toman la lámpara juntamente en sus vasijas ¿con qué? Con aceite. Y las insensatas toman la lámpara pero no toman ¿qué? Aceite. Ahora vamos, ya vamos en la mitad de la enseñanza. Ahora sí entramos. ¿Qué hacen las insensatas con la palabra? O sea, con la lámpara la toman. Igual que las prudentes. ¿Quién es la gloria de su potencia? Voy a explicar esto. Cuando la lámpara tiene aceite, ya tiene, como dice, el poder para iluminar, la potencia. Tiene el poder para iluminar. Pero si la lámpara no tiene aceite, aunque usted le ponga el fuego, no prende. ¿Me entiendes? Entonces, el aceite viene a ser lo que le da que el poder o la potencia. Yo quiero explicar esto porque es bien delicado explicar esto. Pero yo quiero que ustedes miren quién es la gloria de su potencia. Salmo 89, 17. Creo que es 89, 17. Salmo 89, 17, puede leer hermano Gilmar. Salmo 89, 17. ¿Quién es la gloria de su potencia? Gloria de su potencia. Recuerde que la gloria es la luz. Le dice Moisés a Jehová, muéstrame tu gloria. Dice, no podrás ver mi rostro porque morirá. Pero el cuerpo de Dios es luz, totalmente un cuerpo de luz. ¿Cómo nos dice Salmo 89, 17? Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque tú eres la gloria ¿de qué? De su potencia. De su potencia. O sea, el mismo Dios es la gloria ¿de qué? De su potencia. Por eso cuando Moisés le dice a Jehová, muéstrame tu gloria, él está diciendo, mire, tu gloria es la que. Tu misma gloria es ¿qué? Tu potencia. Es la gloria de tu potencia. Esa gloria es la de tu potencia. La potencia es lo que a usted, lo que le da a un avión poder despegar. Usted prende el motor y si no tiene potencia, no despega. Lo mismo pasa ahora, es el poder. Ahora viene la explicación. ¿Cuándo nosotros recibimos ese poder? Pero ¿cuándo debemos de trabajar para el Señor luchando según qué? ¿Cuándo yo debo de comenzar a predicar el Evangelio? Para no quedarme como un pastor insensato solamente con la lámpara y sin aceite. Ni quedarme como una virgen insensata solamente con la lámpara y sin aceite. ¿Cuándo yo debo, en qué momento, cuándo debemos de trabajar para que el Señor, para el Señor luchando según qué? Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. ¿Cómo nos dice Colosenses 1:29? Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, en la cual actúa poderosamente en mí.
Mire, si usted nota en ese versículo, Colosenses 1:29, y yo lo voy a leer los versículos anteriores, ¿ya? Los versículos anteriores dice el 27, ¿a quiénes dice? El 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, escúcheme bien, las riquezas de ¿qué? De la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio, escúcheme bien, la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos y motivamos o amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre con qué, dice Pablo, en toda ¿qué? Sabiduría y en toda enseñanza, porque el prudente no desprecia la sabiduría ni la enseñanza. Los que desprecian la sabiduría y la enseñanza son los insensatos. Pero aquí dice Pablo, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según ¿qué? La potencia de ¿quién? De Jesucristo, la cual actúa poderosamente ¿en quién? En mí. Vamos a mirar Jesucristo, ¿qué le dice a los apóstoles? Jesucristo los manda primero, antes de recibir al Espíritu Santo, mandó a los 12, ¿correcto? Y después mandó de los 12 de 2 en 2, y después mandó a los 70, ¿correcto? De 2 en 2. Pero cuando Él asciende a los cielos, Él les dice una frase. No les dice, comiencen ya a predicar. Mire lo que les dice. Vamos a mirar ese versículo. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando tomaron la palabra? Lucas 24:49. Lucas 24:49. ¿Qué les dice Cristo? Lucas 24:49. Un saludito para todos los hermanos Otto, Jehová, Giovanni. ¿De qué parte, si nos pueden escribir de qué parte nos están viendo? Las 133 personas también. Dios les bendiga por estar ahí presente. ¿Qué nos dice Lucas 24:49? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí hay un misterio muy grande, hermanos. ¿Los apóstoles predicaban el evangelio con Cristo? Sí. Pero ya Cristo había sido ¿qué? Crucificado. Al tercer día resucitó y comienza a decirles a ellos, mira, a aparecérsele y aparecerse que esto que ha pasado es porque todo estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas. Pero luego ya cuando Él va a ascender a los cielos, les dice esta última frase. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos ¿de qué? De poder desde lo alto, hasta que sean investidos ¿de qué? De la potencia que ustedes necesitan para predicar ¿qué? El evangelio. Porque una cosa es predicar el evangelio sin la potencia. Ese es el insensato. Pero el que predica el evangelio con la potencia, el poder de lo alto, ese es el prudente. Entonces dice, quédense en Jerusalén. Pero en Jerusalén tenían que quedarse ¿cuántos días? Casi 50 días, porque el Pentecostés era 50 días después de que él murió. Entonces ellos se quedaron en Jerusalén, no sé si fueron 2 o 3 días, que estaban en el aposento alto orando, y fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces Pedro, que era un hombre que era miedoso y que le había negado a Cristo delante de una criada, delante de otros, cuando él recibe el Espíritu Santo se pone en pie y predica ante ¿cuántas personas? Ante 3,000, porque estaba lleno del poder ¿de qué? De lo alto. Por eso Pablo dice, yo trabajo. En Colosenses 1:29, por eso Pablo dice de esa manera. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según ¿qué?
la potencia de ¿quién? De Cristo, la cual actúa poderosamente ¿en quién? En mí. Cualquier persona no podrá. Si un pastor dice, hermano, yo ya se me acabó, yo ya no sé qué predicar. Si él dice eso, tiene que tener cuidado, porque es que entonces está desconectado con la potencia. Porque hay un versículo que dice que Dios da pan a quién y semilla a quién. Nunca le va a faltar palabra. Créame que nunca. Yo llego a veces a la casa y siempre pienso, bueno, me gozo con esta enseñanza que di. Y yo pienso, creo que esta es una enseñanza muy buena la que yo di. Pero tipo 3 de la mañana de pronto me despierto y sé que tengo que dar una enseñanza. Entonces, le pido a Dios que me dé el alimento que tiene para mis consiervos. Y Dios me comienza a dar ese alimento. Y yo le voy a decir, a veces sacando una enseñanza, me salen 2 o 3 enseñanzas más. Pero yo les voy a decir esto, hermanos, lo importante de las enseñanzas es que las entendamos para ponerlas ¿en qué? En práctica, y nos ganamos el título de ¿qué? De prudentes. Recuerde que habían 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes tomaron juntamente las lámparas ¿con qué? Con el aceite. Ahora, Jesucristo le dice, mire, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y después de eso, comiencen a predicar. Eso es lo que les dice Cristo. Mire, el 50, y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus ojos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y después ellos llegaron a Jerusalén y se reunieron como 120 personas y fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y Jesucristo había dicho, recibiréis potencia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo enciendo ahora ese aceite? Ya tengo el poder, recibí el poder de Dios, la esencia. Hablé con la señal de hablar en otras lenguas, pero hablar en otras lenguas también es un don. Entonces, una persona puede haber recibido el Espíritu Santo y nunca haber hablado en lenguas. Y recibió el Espíritu Santo, es correcto, porque es un don como el don de sanidad. Unos tienen don de sanidad, otros de milagros, otros don de lengua, otros de echar fuera demonios. Hay muchos dones y ministerios y operaciones del Espíritu Santo. Entonces aquí viene una parte esencial. Y es que nosotros cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, que es la conexión de nosotros con esa potencia, nosotros tenemos que encender eso. Y tiene que ser con un fuego. ¿Y cuál es ese fuego? Jeremías 23, 29. ¿Qué nos dice Jeremías 23, 29? ¿Cómo dice Jeremías 23, 29? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, con las palabras de Cristo, que es fuego, yo prendo ¿qué? La lámpara. Yo hago que la palabra resplandezca. Vamos a decirlo así, la palabra de Cristo hace que la palabra que resplandezca y mi lámpara se enciende. Por eso es que el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿qué hacen las prudentes qué hacen las prudentes tomando la palabra y cómo encienden las lámparas? Efesios 1:17. ¿Cómo encienden las lámparas? ¿Ya? Entonces aquí hay una frase muy bonita que el apóstol Pedro dice, nosotros no cesamos de orar por ustedes, hermanos que están en Éfeso, y oramos para que Dios les dé un espíritu, imagínense, dice, de sabiduría y de conocimiento ¿en quién? En Él. Porque es que la sabiduría y el conocimiento de la enseñanza pertenece ¿a quién? A los prudentes. Puede leerlo, hermano Gilmar.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso es que Jesucristo dijo, separados de mí, ¿qué? Nada puede ser. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la potencia, el poder que Dios nos ha dado para poder realizar lo que nos ha sido encomendado, predicar el Evangelio. Pero para yo encender ese aceite en mi lámpara y poder brillar, yo lo tengo que encender con las palabras de Cristo, con su palabra que es fuego. Por eso en Lucas 12:50, ¿qué nos dice? Lucas 12:49, ¿qué dice Cristo? Lucas 12:49 o 12:50. ¿Qué ha venido a echar en la tierra? Y eso era antes del Pentecostés. ¿Qué dice 12:49? Fuego vino a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Y eso no era el día de Pentecostés. Por eso el profeta Juan Bautista dice, yo a la verdad bautizo en agua, pero el que viene tras mí bautiza en ¿qué? Espíritu Santo y fuego. Son dos cosas diferentes. El fuego ya estaba encendido. Porque estaba ¿quién? Cristo presente. Y en Cristo ya había descendido ¿qué? El Espíritu Santo cuando fue bautizado, como en forma de paloma había descendido. Entonces ya estaba la potencia y estaba encendido. Y él dice, fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiere si ya está encendido? Pero a los apóstoles les dice, un momentico, ustedes tienen que esperar hasta que sean llenos de ese poder y así comiencen a predicar. Entonces aquí nosotros vemos esta parte que la palabra es el fuego. Con ese fuego y ese aceite yo enciendo ¿qué? La lámpara. ¿Y qué es encender la lámpara, hermana Ivonne? Cuando yo enciendo la lámpara, ¿qué hago yo? Ilumino ¿qué? Todo lo que está oscuro, ¿cierto? Se ilumina. Y esa lámpara yo no la pongo por allá debajo del asiento, sino en lo más alto para que me ilumine a todos los que están. ¿Cómo nosotros iluminamos a todo el mundo? Libro de Mateo, capítulo 5, ¿cómo ilumino? Sería, ¿qué debe de alumbrar? ¿Cómo debe de alumbrar nuestra lámpara? Mateo 5:17. ¿Cómo nos dice Mateo 5:17? ¿Cómo ilumina nuestra lámpara? El 16. El 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí viene. Así alumbre vuestra luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ¿qué? En tinieblas. En tinieblas. ¿Cómo seguimos en este tiempo a Jesucristo si no está presente en cuerpo? Lo seguimos a través de lo que Él habló, diciendo yo estoy de acuerdo con eso, entonces yo lo sigo. ¿Cómo hago para que esa luz, que es el Evangelio ya encendida, ya yo lo enciendo con la palabra? Dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿qué? De los hombres. Cuando yo enciendo con la palabra, yo enciendo las buenas acciones. Y con el poder del Espíritu Santo es lo que me da la potencia para yo tener un cambio de ¿qué? De vida. Entonces con la palabra yo la enciendo y brilla ¿qué? Las buenas obras delante de ¿qué? De todos. Mire, conocí a fulano y tal, y hoy no es así, hoy es diferente. Pero si no tiene el poder del Espíritu Santo y no tiene la palabra, va a ser un religioso solamente. ¿Ya? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta esto, que viene la palabra y enciende ese aceite y produce la luz, que son todas las prácticas de ¿qué? Del Evangelio. Ustedes van a decir, yo conocí a fulano, pero ahora es diferente. Tiene una vida diferente. ¿Por qué? Porque ha puesto Dios en él. Por eso el apóstol Pablo dice, yo sufro dolores a manera de parto. Yo no sé cómo serán los dolores de parto, pero las mujeres que ya han tenido, eso es terrible, es fuerte. Dice y Pablo dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado ¿en quiénes? En vosotros. ¿Y cómo se forma Cristo en nosotros? Primero, recibiendo ¿qué? El Espíritu Santo, luego encendiendo ese aceite con la palabra, con el Evangelio, y luego alumbrando a los demás, mirando nuestra práctica que termina en buenas ¿qué? En buenas obras. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Y ese que tiene y enciende la lámpara, ese es el que, el hombre prudente que oyó las palabras y edificó la casa ¿en dónde?
Sobre la roca. Y el que oye la palabra y no guarda la palabra, no la practica, ese edificó la casa sobre qué. Y es un insensato. Mire lo tremendo. Por eso es que dice, me llaman Señor y no hacéis qué. ¿Qué? La cita bíblica. Lucas 6:46. Muy bien. Lucas 6:46. Entonces tenemos esto que es importante, hermanos. Que nosotros sabemos si tenemos la lámpara encendida o está ¿qué? Apagada. Ahora, esa lámpara es la enseñanza. Usted tiene la enseñanza que es ¿qué? Luz. ¿Se acuerda de Proverbios 23? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Cuando usted tiene una enseñanza, hermana Ivonne, en su cerebro, en su corazón, y usted se duerme, usted está dormida, pero se despierta, ¿ha desaparecido la enseñanza o ahí está? Ahí está. Por eso es que dice, vamos a mirar ahora, Cantares 5:2. Cantares. 5:2. ¿Qué dice? Yo dormía, pero mi corazón, ¿qué? Velaba. Porque de pronto pueden tomarlo literalmente. No, es que el que está dormido no se va con el Señor. No, nosotros tenemos que dormir. Sí, hay que dormir. Y ahorita le muestro que las prudentes también se duermen. Y las insensatas también se durmieron. ¿Qué nos dice Cantares 5:2? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces, yo dormía, hermana Valentina, yo dormía, pero mi corazón, ¿qué? Velaba. Cuando tú recibes esta enseñanza que tenemos esta noche acá, o cualquier otra enseñanza desde el punto de vista de Jesucristo, usted se va a su cama y se duerme, pero la enseñanza no está dormida. Usted despierta y la enseñanza está ahí. Vamos a mirar ahora en el libro de Mateo, capítulo 25 y versículo 5. ¿Cuáles vírgenes se durmieron? 25:5. ¿Cuáles vírgenes se durmieron? Todas. 25:5, hermano. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea que se durmieron las prudentes y se durmieron las ¿qué? Las insensatas. O sea que aquí no hay que echarle culpa a ¿quién? A nadie. Se duermen también las insensatas y se duermen las prudentes. La única diferencia era que las insensatas se durmieron con las lámparas ¿qué? Apagadas. O sea, sin enseñanza. Sin enseñanza, quiero repetir eso. Sin enseñanza, hermanos. ¿Qué es lo que más te gusta a usted cuando va a un culto? ¿Qué es lo que más te gusta cuando va usted a un culto? ¿La música o la enseñanza? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y el conocimiento viene por la enseñanza. Todas se durmieron con una diferencia. Las insensatas se durmieron con las lámparas apagadas, sin enseñanza. Las prudentes se durmieron con las lámparas ¿qué? Encendidas, con enseñanza, hermanos. No, pero es que todas se levantan y prenden las lámparas. No, leamos el versículo 6 y verá. No las encienden. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Digo? ¿Y qué más? Sí. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas, pero las que las tenían encendidas ya estaban encendidas. Y las que no las podían tener encendidas, entonces, óyeme, denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas no prenden. Y las prudentes, mira, a mí me fue dicho que compra la verdad y qué, y no la vendas. Más bien vayan a los otros que están predicando allá. Y entonces yo, bueno, vamos a ir. Y mientras ellas iban, se abrió la puerta, entraron las que estaban preparadas y se cerró la puerta. Llegaron, Señor, ábrenos, que queremos entrar a las bodas. No, yo no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Velad y orad para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿A quiénes les va a sorprender la venida de Cristo como ladrón? ¿A los que están en tinieblas o a los que están en luz? A los que están en tinieblas. Los que están en luz, ¿cómo están? ¿Con enseñanza o sin enseñanza? Con enseñanza. La luz es enseñanza.
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Si usted está con la enseñanza de Cristo y la ha comprendido y está haciendo brillar su lámpara, que alumbre su lámpara con las buenas obras, con la práctica del Evangelio, usted tiene la lámpara encendida. Pero si no hay enseñanza, si se preocupa más por la música que por la enseñanza, aquí hay un problema. Porque es que mi pueblo no fue destruido porque le faltó música. Mi pueblo no fue destruido porque le faltó dinero. Mi pueblo no fue destruido porque le faltó lo último que ha salido en tecnología. No. El pueblo de Israel es uno de los pueblos más ricos y sigue siendo el más rico en este momento. El problema es que Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, palabra. Y esa palabra es el fuego. No es mi palabra como fuego, la que enciende la lámpara. La potencia de Dios. Entonces aquí, ya para finalizar, vamos a mirar. ¿Qué debemos tú y yo de pedir entonces a Dios? Primera de Reyes, capítulo 3 y 9. Yo creo que ahí ya terminamos. Me queda un solo versículo, nada más. Óyeme, y son las 8. Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo, ¿qué dije? 9. Primera de Reyes 3, 9, ¿qué nos dice? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mire, da a tu siervo corazón ¿qué? ¿Entendido en qué? Porque yo puedo ser entendido en matemáticas, en español, en sociales, lo que sea. ¿En la palabra? En la palabra. Entendido en la palabra, ¿qué haya, Keiko? ¿Qué haya? Pues, Proverbios 16, 20, a ver qué nos dice. Proverbios 16, 20. El entendido en la palabra. Dame un corazón entendido para que yo pueda discernir entre lo que es santo y profano, lo que es limpio y lo que no es limpio, para yo poder gobernar este pueblo, dice. 16, 20, ¿qué nos dice? El entendido en la palabra hallará el bien. El entendido en la palabra, hermana Ivonne, el que entiende la palabra que haya, el bien. Eso es bien importante. Ahora, la pregunta que tenían que hacer bien ustedes, ¿qué va a pasar con esas vírgenes que no pudieron entrar a las bodas del Cordero? Esto que no van a ir al cielo. No van a ir al cielo, pero ¿qué va a pasar con ellas? Mira, vamos a mirar Lucas 12, 36. Ahí terminamos. ¿Qué va a pasar con ellas? Lucas 9, 12, 36. Lucas 12, 36, ¿qué nos dice? Mano Yilma, por favor. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Un momentico. Jesucristo está hablando con los apóstoles. Y le dice, y vosotros sed semejantes a aquellos siervos, dice así, o aquellos hombres que aguardan que su Señor regrese ¿de qué? De las bodas. Óyeme, regrese de las bodas porque ya no pudieron entrar a las bodas por no tener la lámpara como hermana Ivonne. O sea, dando luz, o sea, que con conocimiento, con enseñanza. Entonces dice, estén ceñidos vuestros lomos, el 35 puede leerlo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Están ceñidos nuestros lomos, Keiko, con la verdad. Con la verdad tienen que estar ceñidos. ¿Y vuestras lámparas cómo? Encendidas, o sea, llenas de qué? Palabra. De enseñanza. Encendidas, llenas de enseñanza. El 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia cuando viene el ladrón, ya, dice, había de venir, velaría ciertamente y no dejaría, pues, minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, que la lámpara esté siempre llena de ¿qué? De enseñanza, y esa luz repartiéndola para que ustedes miren que están practicando lo que están aprendiendo.
Ya, estén siempre preparados. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué significa? Jesucristo no se puede equivocar. Que yo no estoy pensando en nada en la venida del Señor y ese momento llega. Y si yo no tengo la lámpara encendida, no entro a las bodas. Me quedo. Después ya, por fin, claro, me quedé, fue por esto y esto. Claro, yo tengo que aprender esta enseñanza, la tengo que aprender. Y entonces vosotros también estéis preparados para que a la hora que no pensé el Hijo del Hombre, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, dice estas palabras a nosotros o también a todos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Óyeme, mire, mayordomo fiel y prudente, porque podía haber dicho el mayordomo infiel e insensato. Pero ¿de quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración, su alimento? ¿Su alimento? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, porque he escuchado 2000 años que viene y nunca llega. Y entonces dice, si aquel siervo, el cual, dice, dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a sus criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, hermanos, lo importante de que si usted oye las palabras de Cristo, ponerlas ¿por qué? Por obra, para que Él nos llame a nosotros que somos hombres ¿qué? Prudentes. Y si nosotros oímos las palabras de Cristo y no las ponemos por obra, Él nos va a llamar un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces nosotros debemos de pedir algo en esta noche, ¿sí o no? Sí. Lo que pidió Salomón en Primera de Reyes 3, versículo 9. Dame un corazón como, hermana Sandra, entendido. Y el entendido en la palabra que haya, Bien. el bien. Dame un corazón entendido en la palabra para que yo pueda practicarla y de esa manera sacar la mentira, que es la que produce el mal, y dejar la verdad en mí, que no la voy a vender porque va a producir siempre ¿qué? El bien. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias hoy por tu palabra. Y Señor, todas las lámparas que están aquí en las manos de mis hermanos, tu palabra, Señor, que esa enseñanza quede en sus corazones y que comience a iluminar sus vidas y a los que están alrededor de ellos, alrededor de nosotros, alrededor de cada uno. Que podamos iluminar el ambiente con tu enseñanza, con la práctica de esa enseñanza, que ellos puedan ver las obras y de esta manera nuestra luz alumbre a todas las personas. Señor, esa obra que tú comenzaste en nosotros, tú has dicho que la terminarás de perfeccionar. Esperamos, Señor, que todo lo que suceda en nosotros venga de parte de ti. Queremos que nos haga conforme a tu imagen y semejanza. Guárdanos ahora, Señor, y que de aquí en adelante nuestras lámparas mantenga siempre llenas, estén encendidas con la enseñanza de tu evangelio. Padre Celestial, que todos podamos en aquel día, cuando se oiga el clamor, he aquí viene el esposo, que aunque estemos dormidos, nuestra lámpara siempre se mantenga encendida, siempre esté la enseñanza del evangelio presente en nuestros corazones. Danos, Señor, ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara y esa luz es enseñanza. Gracias, Señor, por darnos este conocimiento. Y Padre Celestial, seas tú haciendo esta obra maravillosa de que nuestras lámparas en todo tiempo
estén encendidas. Más en este tiempo que tu venida está muy cerca, que tu venida está a las puertas. Gracias, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos, para los hermanos en YouTube que lo van a ver en diferido. Dios les bendiga.